Hola, mi nombre es Daisy Hernández, me encuentro nuevamente aquí en mi casa, en la ciudad de Iquique, y el día de hoy nuestro colegio Academia Hospicio comenzó a subir videos educativos de diferentes cursos y asignaturas para hacer un aporte en esta cuarentena nacional y mundial. ¿Qué hicimos nosotros? Con nuestra plataforma de YouTube La Estrella de Caos y nuestro grupo de Facebook Yo Amo Mi Colegio, rescatamos estos videos, los juntamos y los viralizamos de manera más didáctica para que todos ustedes tengan acceso a esta información. Aquí arribita dejaremos los cursos para que nadie se confunda y aquí abajito dejaremos el temario de contenidos de cada uno de nuestros videos virales. También debemos aclarar que la buena o la mala calidad de los videos viene desde origen, al igual que los efectos especiales y el desfase de audio. Nosotros no hemos manipulado ningún video original, solamente los agrupamos y los ordenamos, solo eso. Así que comencemos con el video. Buenas tardes, mis queridos alumnos. Hoy en nuestra primera clase vamos a hablar sobre los números racionales. Instrucciones. Presta mucha atención. Escribe en tu cuaderno el título, los números racionales. Posteriormente vas a agregar el objetivo, no sin antes agregar también la fecha. Posteriormente traspasa toda la información, ¿cierto?, que puedas observar en este video a tu cuaderno de la asignatura junto a las actividades formativas. Objetivo de la clase de hoy. El objetivo es conocer el conjunto de los números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden escribir como una razón. ¿Qué quiere decir que se pueden escribir como una razón? Se pueden expresar como una fracción. El conjunto de los números racionales se denota con la letra Q. Esa es la letra que identifica este conjunto. Todo racional expresa una o varias partes iguales de la unidad. Como se representa mediante una fracción, debemos también identificar que en esta fracción tenemos A partido en B, donde A viene a ser el numerador y B llamado denominador. Los números racionales también lo podemos definir como un conjunto infinito y ordenado, donde todos los números se pueden escribir como fracción, es decir, la letra que representa el conjunto de los números racionales es la letra Q, representados mediante una razón a través de una fracción, donde A y B son enteros, y cuando hablamos de números enteros podemos también agregar el signo según corresponda, si son positivos o pueden llegar a ser negativos. Pero no obstante, en este caso, el denominador, que es B, tiene que ser distinto de 0. Entonces, A viene a ser el numerador y B el denominador. Ejemplos, podemos citar en este caso los números enteros, positivos y números negativos que conforman también el conjunto de los números racionales, las fracciones, los números decimales finitos y aquellos que son infinitos. Llámese que aquí se agregan los números enteros porque puede tener un numerador o un denominador tanto positivo como también negativo. No podemos olvidar que no va a ser, en este caso, una fracción, un número racional, si el denominador es 0, ¿sí? En el conjunto de los números racionales también debemos considerar la importancia que tienen los números naturales, representando, ¿cierto?, con la letra N, los números enteros que hablamos recién, ¿cierto?, y que los identifica, ¿cierto?, con la letra Z, el conjunto de los números enteros, y los números racionales que están representados con la letra Q. El siguiente diagrama te ayudará a comprender el conjunto de los números racionales. ¿Quiénes lo componen?
las fracciones y los decimales. Aquellos decimales finitos y aquellos llamados infinitos. En el caso de los infinitos, podemos, ¿cierto?, citar aquellos que son periódicos y otros conocidos como semiperiódicos. Simbólicamente se tiene que el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números racionales, es decir, todo número natural es un número entero y todo número entero puede ser representado como un número racional. ¿Qué significa todo esto? Si observamos el gráfico, podemos llegar a pensar a que, en este caso, el conjunto de los números naturales, al igual que el conjunto de los números enteros, conforman el conjunto de los números racionales. En el caso de los números naturales, números infinitos, ¿cierto? En el caso de los números, ¿cierto?, enteros, y en el caso de los números, ¿cierto?, racionales. Ahí en la gráfica podemos observar cómo están representados cada uno de ellos. Entonces, cualquier número que puede expresarse como una fracción es un número racional. El término racional proviene de ración, que significa parte. Algunos números racionales son, como recién les dije, los números enteros y los números, ¿cierto?, naturales también conforman los números racionales. Por ejemplo, la fracción -3/17, la fracción 7/3, la fracción -5/7, la fracción 2/9 y así sucesivamente. Nos dice entonces que los números racionales, en el caso de una fracción, al igual que los números decimales, pueden llevar un signo. Bien, mis queridos alumnos, vamos a hacer un pequeño recordatorio y vamos a comenzar con el concepto de fracción. ¿Qué es una fracción? Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes y consideramos solamente una de sus partes. Si lo representamos mediante un gráfico y a su vez lo estamos mostrando mediante una fracción, esto quedaría de la siguiente forma. Aquí tenemos, ¿cierto?, los 4 pedazos iguales o los 4 pedazos que tiene esta torta y que de estos 4 pedazos solamente vamos a ocupar uno de ellos. Si lo representamos mediante una fracción, quedaría compuesta como un cuarto. Esa sería la fracción que estaría representando este ejemplo. Recordando que ese 1 representa un numerador y ese número 4 representa el denominador. ¿Qué son los números decimales? Pues bien, los números decimales son la expresión de un número no entero que tiene una parte decimal. Es decir, que cada número decimal tiene una parte entera. Por ejemplo, al costado derecho tenemos una imagen que representa dos números decimales, 3,48, 7,653. Entonces, la parte entera está representada por el dígito que está antes de la coma y la parte decimal está representada por aquellos dígitos que están, ¿cierto?, a la derecha de la coma. Y son, como dice cierto el enunciado, y son una manera particular de escribir las fracciones, como resultado de un cociente inexacto. ¿Qué quiere decir esto? Que de una fracción yo puedo tener como resultado o como cociente un número
decimal o un valor decimal. No debemos olvidar que los números decimales se pueden clasificar en números finitos y números infinitos. En los valores finitos podemos ver un ejemplo de una fracción, 25 cienavos. Si yo divido esta fracción, 25 vendría a ser, ¿cierto? En este caso, la división, el dividendo, y el 100 vendría siendo el divisor. El resultado de esta división sería el cociente 0,25. Ese cociente representa un valor finito. En el caso de los infinitos, están clasificados en periódicos, semiperiódicos y los no periódicos. Partamos con los periódicos. El cociente de una división puede ser periódico siempre y cuando el dígito que está inmediatamente a la derecha de la coma o al lado de la coma se repite, ¿cierto?, innumerables veces o infinitas veces. Sin embargo, los semiperiódicos también tienen, ¿cierto?, un número que se repite innumerables veces, pero este número está a la derecha de otro valor que está antes de la coma, como pueden observar en la gráfica. Y aquellos que no son periódicos, como por ejemplo el valor de pi, son valores que no tienen una solución inmediata, no se pueden considerar semiperiódicos ni tampoco periódicos, ni aún así finitos. Son valores infinitos, pero que no tienen solución. Convertir una fracción a decimal. Para convertir una fracción a un número decimal, debemos dividir el numerador entre el denominador. Se pueden clasificar en finitos e infinitos, como dijimos recién. Partamos con el primer ejemplo, la fracción 3/4. Si yo divido la fracción 3/4, voy a llegar al siguiente cociente. Y digo, dividendo 3 divisor 4, cociente, ¿cierto?, 0,75. Si yo divido 3 entre 4, inmediatamente, ¿cierto?, este cociente se transforma en un valor decimal porque el número del dividendo es menor que el divisor. Como pueden observar, el resultado o el cociente estaría representando, ¿cierto?, dentro de la clasificación de los números decimales, un valor finito, que sería en este caso 0,75. Decimales finitos son aquellos que provienen de fracciones que se pueden escribir como fracción decimal. Podemos decir que son exactos o finitos en el cociente. Ejemplo, y ahí podemos observar 3 ejemplos de fracciones con cocientes, en este caso finitos. ¿Sí? Decimales infinitos. Se repite infinitamente una o más cifras decimales, o sea, están a la derecha de la coma. La parte que se repite se llama periodo. Se pueden clasificar en infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos. Un decimal, en este caso, un decimal infinito es periódico si su periodo comienza inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, el número decimal 0,4 y 4 y 5 se repite infinitas veces. Se puede resumir agregando una rayita en aquellas cifras, ¿cierto?, que infinitamente se están repitiendo. Tenemos la parte entera, que es el 0, y el número o los dígitos 4 y 5, ¿cierto?, los valores decimales, como periodo. El otro número decimal, 0,666, sabemos acá a simple vista de que el valor que se repite o el dígito que se está repitiendo es el número 6.
Para resumirlo, también podemos agregar una línea sobre ese valor y teniendo claro cuál es la parte entera y cuál es el periodo. Los infinitos semiperiódicos son aquellos donde todas las cifras de la parte decimal se repiten. La parte decimal que no se repite se llama anteperiodo y la parte decimal que se repite corresponde al periodo. ¿Qué quiere decir esto? La fracción 7/15 es igual a un cociente. En la división 7 entre 15 nos da como resultado 0,466 infinitas veces se repite el número 6. En este caso, como dice el ejemplo, el periodo sería el 6, el anteperiodo, el valor que está antes del periodo, y así sucesivamente a la izquierda de la coma sería la parte entera. En el segundo ejemplo tenemos otro número decimal y aquí en este caso vamos a tener dos dígitos anteperiodos, que es el 2 y el 3. Sin embargo, nos damos cuenta también que hay dos dígitos que se repiten, ¿cierto?, innumerables veces, o más bien dicho, infinitas veces, que sería el 52. Entonces, un decimal finito será aquel que en su cociente se puede representar de la siguiente forma. La fracción 4/5 es igual a 0,8. Ahí tenemos la representación de un decimal finito. Un decimal infinito periódico tendrá como cociente la siguiente representación. 5/9 es igual a 0,8 periódico. Eso quiere decir que el número o el dígito 8 se va a repetir infinitas veces. Un decimal infinito semiperiódico tendrá como cociente la siguiente representación. La fracción 1/6 es igual al cociente 0,16. En este caso, el 6 viene a ser el periodo y el 1 viene a ser el anteperiodo. Entonces, hemos conocido, ¿cierto?, la clasificación de aquellos decimales finitos y aquellos decimales infinitos. En los decimales infinitos tenemos los periódicos y los semiperiódicos. Bien, les presento la primera actividad formativa que van a resolver ustedes. Dice así: escribe según corresponda la clase de decimal que pertenece. Si es finito, lo van a agregar al lado, ¿cierto? Si es infinito periódico o simplemente infinito semiperiódico. Actividad entonces formativa número 1. Vamos con la segunda actividad formativa, que dice: convierte las siguientes fracciones a valores decimales. Ustedes van a dividir el numerador entre el denominador y el cociente que aparezca en esa división lo van a agregar, ¿cierto?, al lado de la fracción. También se requiere que si el cociente llega a ser periódico o semiperiódico, no se olviden de agregar la rayita donde se está originando el periodo. Bien, jóvenes, en resumen, en nuestra primera clase hemos hablado sobre el conjunto de los números racionales, cómo se componen, ¿cierto?, quienes pertenecen al conjunto de los números racionales. Pudimos recordar cómo convertir una fracción a decimal y también pudimos identificar aquellos valores decimales que pueden ser finitos, infinito periódicos y los infinitos semiperiódicos. Bienvenidos a la clase 1, Anatomía Comparada Biología para primero medio. Vamos a recordar que anteriormente alcanzamos a ver evidencias de la evolución, específicamente procesos de fosilización. Por lo tanto, lo que nos sigue es justamente anatomía comparada. El objetivo de esta clase es comparar la anatomía, morfología e información molecular de los organismos
para determinar los niveles de parentesco entre las distintas especies que habitan hoy en día nuestros ecosistemas. Estudio Vamos a Jaime introducir con un presenta video. 12 curiosos vestigios de la evolución en tu cuerpo. Se llaman vestigios evolutivos a partes del cuerpo o funciones que les eran útiles a nuestros antepasados remotos, pero a nosotros ya no. Te presentamos 12 de los más llamativos. 1. El tercer párpado. ¿Has notado que en la esquina interna de tu ojo hay una pielecita? Se llama repliegue semilunar y nos ayuda a mantener humectado el ojo. Otros animales como los reptiles, aves y anfibios lo tienen más desarrollado. Es un párpado horizontal transparente que se llama membrana nictitante. Gracias a él, los halcones pueden volar a 280 kilómetros por hora y seguir viendo sin que se les meta una basurita en el ojo. Los humanos conservamos la membrana y los músculos que la mueven, pero ya no los usamos. 2. Las orejas móviles. Hablando de músculos, aún conservamos los que permiten mover las orejas, como lo hacen los gatos y otros animales para localizar con precisión fuentes de sonido. Pero solo unos cuantos humanos privilegiados pueden moverlas y ser el alma de fiestas y reuniones. Aquí tenemos al papá del guionista haciendo una demostración. ¿Tú puedes? 3. Orejas puntiagudas. Muchas personas tienen una bolita o una punta en una o las dos orejas. Se llama tubérculo de Darwin, aunque Darwin lo llamaba punta de Wulner, por un escultor amigo suyo que la representó en uno de sus trabajos. Este detalle no cumple ninguna función. Es un remanente de las orejas puntiagudas de nuestros ancestros animales. 4. Piel de gallina. La piel se nos eriza cuando hace frío o en una situación emocionalmente fuerte. Se llama piloerección. A los animales con más pelo les permite conservar el calor o parecer más grandes. A nosotros no nos sirve de nada, pero de todas maneras se nos pone la piel chinita. Tenemos un video que habla más de eso. 5. Pezones extra. Otros mamíferos no tienen uno, sino varios pares de glándulas mamarias. Aunque los humanos generalmente tienen 2 pezones, algunas personas nacen con vestigios de pezones extra, y no son pocas. Se estima que le sucede a 1 de cada 18 personas. Seguramente conoces a alguien con esta característica, aunque no lo sepas. 6. Muela del juicio. La dieta de nuestros ancestros primates incluía más plantas fibrosas y su higiene dental no era la mejor, por lo que tener 4 muelas de repuesto seguramente les venía muy bien. A nosotros, que tenemos las mandíbulas más chicas, por lo regular solo nos causan dolores de cabeza. Bueno, dolores de muelas. ¡Uy! 7. Apéndice. Nuestros ancestros herbívoros tenían órganos en el aparato digestivo que les permitían procesar celulosa, la fibra de las plantas. Al parecer, el apéndice humano es un vestigio de uno de estos órganos. Aunque se creía que no servía para nada, estudios recientes indican que ayuda a regenerar la flora intestinal si ésta se destruye. Como se inflama fácilmente y a mucha gente se lo han extirpado sin mayores consecuencias, sigue siendo un enigma si es un vestigio o un órgano útil. 8. Brazos de simio. Tócate el dedo meñique con el pulgar. Si se te marca un tendón en la parte interna de la muñeca, has descubierto el músculo palmaris longus. El 14% de la gente no lo tiene y no le hace falta, pero a nuestros antepasados que trepaban árboles les daba mejor agarre. Actualmente, si es necesario reemplazarte un tendón, puede que el cirujano lo tome de aquí. 9. Pies de simio. Otro músculo que no tiene utilidad les servía a nuestros ancestros que tenían el pulgar del pie oponible y podían agarrar cosas. A nosotros solo nos sirve para que nos dé un calambre de vez en cuando. El 10% de la población ya no lo tiene. Por otro lado, según un estudio hecho en Boston, 1 de cada 13 personas todavía puede doblar el pie como otros homínidos. 10. Branquias. ¿Sabías que tuviste branquias antes de nacer? Todos los vertebrados pasamos por etapas embrionarias similares. A las 4 semanas de gestación se forman estos arcos branquiales que en los peces se convierten en órganos para respirar y en los humanos forman diferentes estructuras del cráneo. 11. Cola. Sí, también tuviste cola antes de nacer. Al ir desarrollándote, a las 7 semanas, la cola se redujo y desapareció. Solo quedó el coxis, el último huesito de la columna vertebral. De vez en cuando nacen bebés con ese complemento, pero normalmente los operan y hacen su vida como los demás, sin colita. 12.
Manos de simio. Si has puesto un dedo en la mano de un bebé, te darás cuenta de que aprietan con bastante fuerza. De hecho, si lo levantas, el bebé puede sostener su propio peso. Esto se llama reflejo de prensión. La explicación es que nuestras tatarabuelas peludas llevaban a sus hijos prendidos a ellas, justo como los simios actuales. El pelo desapareció, pero se quedó el reflejo. Los bebés lo tienen hasta en los pies. Fíjate en sus deditos la próxima vez que veas un chiquito menor de 6 meses. Estas son evidencias de que no fuimos diseñados desde cero, sino que nuestras características actuales son resultado de sucesivas adaptaciones. En un futuro lejano, nuestra especie tendrá otras características y quizá quedarán vestigios de órganos actuales que entonces serán inútiles. Curiosamente. ¡Suscríbete! Bien, chiquillos, entonces este video nos permite introducirnos al tema de ver cuáles son las evidencias actuales que la ciencia respalda y que nos dan la suficiente evidencia para comprobar que el proceso evolutivo es real. Bien, entonces pasamos a anatomía comparada. La anatomía comparada es la ciencia que estudia 3 tipos de estructuras: las estructuras homólogas, las estructuras análogas y las estructuras vestigiales. Las estructuras homólogas son aquellas que tienen la misma estructura interna, pero forma y función diferentes. Sin embargo, tienen el mismo ancestro común. A diferencia de las estructuras análogas, que tienen la misma función, pero corresponden a organismos diferentes, que también tienen diferente organización interna y además no poseen ancestro en común. Y las estructuras vestigiales, tal como nos mostró el video, es una estructura que en un pasado remoto, anterior, sí se ocupó, sí cumplía una función, pero debido a la evolución, a la especialización, esa labor se perdió, ya no se ocupa. Por lo tanto, esa estructura nosotros las podemos encontrar reducida, como el caso del apéndice, o en desuso, como por ejemplo el caso de la muela del juicio. Vemos en este caso 2 órganos homólogos. Tenemos acá una extremidad superior de un ser humano y tenemos acá una extremidad, supongamos, de un gato, un perro. Podemos fijarnos en lo siguiente: tienen estructuras similares, ¿ya? Vemos acá que tienen los mismos tipos de huesos, ¿ya? Si nosotros los comparamos. Y además, si lo pensamos, ambos son mamíferos. Al ser mamíferos, comparten ancestro en común. Pero ¿qué es lo que no tienen igual? No tienen la misma función. En este caso, esta extremidad sirve para agarrar y en este caso, esta extremidad sirve para correr. Y acá tenemos órganos análogos, a diferencia de los 2 anteriores que vimos. Acá tenemos 3 estructuras de 3 diferentes especies. Tenemos un ave, un murciélago y un insecto. Las 3 sirven para lo mismo, que en este caso sería volar. Pero sin embargo, tienen diferente origen. Y por supuesto, al ser especies tan distantes como un ave, un murciélago y un insecto, sabemos que acá no hay ancestro en común. Y finalmente tenemos acá un ejemplo de los órganos vestigiales que se le da o se confiere a un órgano que quizás en un momento se utilizó, pero que debido a los procesos evolutivos dejó de ocuparse y se redujo. Recuerden que en ocasiones puede desaparecer o en otras ocasiones puede quedar un vestigio de que alguna vez existió, de que alguna vez se ocupó, pero ya no se utiliza. Miremos acá. En el caso del ser humano, un órgano vestigial es el apéndice. El apéndice, tal como vimos en la introducción de nuestro video,
aún no se le ha otorgado una función específica. Se dice que podría ser un órgano que nos ayuda a producir bacterias benéficas para la digestión. Pero sin embargo hay muchas personas que deben retirar esta porción de intestino porque se inflama y da una condición que probablemente ustedes conocen que se llama apendicitis. Sin embargo, las personas que pierden el apéndice no tienen variación de bacteria en su intestino. Por lo tanto, todavía ahí está la duda de que si tiene una función específica o no. El apéndice era funcional cuando en nuestro pasado como homínidos consumíamos bastante materia fibrosa, específicamente derivados de la celulosa, como por ejemplo pequeños troncos o tallos, ramas. Al volvernos omnívoros, ya no fue necesaria esta porción porque empezamos a consumir carbohidratos, proteínas, por lo tanto se redujo su tamaño, ¿ya? Y hoy solamente queda este vestigio evolutivo. Pasamos a la siguiente evidencia de la evolución, que es la embriología. ¿Qué es la embriología? Es la ciencia que estudia el desarrollo del embrión y de los tejidos de los organismos vivos. Vamos a recordar que un embrión son las primeras etapas del desarrollo de un bebé, por eso es que recibe el nombre de embrión. Establece comparaciones en el desarrollo embrionario de distintos organismos. Compara embriones de distintas especies y analiza la similitud o las diferencias que van a haber entre estas especies. Por lo tanto, de esta manera ayuda a detectar la existencia de relaciones evolutivas entre especies. Es decir, si se comparan dos especies que se parecen a nivel embriológico durante las primeras etapas de desarrollo, quiere decir que probablemente vienen del mismo ancestro en común. Por lo tanto, tal como vimos en filogenia, descienden del mismo antepasado. Miremos acá. Tenemos dos especies, una tortuga, que es un reptil, y una gallina, que es un ave. Sin embargo, si nosotros vemos un embrión de aproximadamente 3 semanas, 2 semanas, podemos ver que anatómicamente son muy similares. Por lo tanto, podemos inferir a partir de esta evidencia que poseen ancestros en común. Miremos acá. Tenemos un cerdo y tenemos un ser humano. Sabemos que ambos son mamíferos. Y también, si nosotros vemos la comparación anatómica de los embriones, podemos darnos cuenta y podemos inferir entonces que poseen ancestro en común. Por lo tanto, están emparentados. Siguiendo con estas evidencias de la evolución, pasamos a la biología molecular. Cuando hablamos de biología molecular, tenemos que tener súper presente 3 conceptos que nos van a llevar a estudiarlo. El primero es ADN, que como ustedes saben, es el material genético de las células principalmente eucariontes. El ADN, a su vez, está compuesto por genes. Estos genes son los que codifican o los que permiten que cierta especie tenga una característica específica. Y los genes están formados por aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques de construcción del ADN. Existen 20 aminoácidos y la combinación de esos diferentes aminoácidos va a producir genes y varios genes van a formar el ADN. En relación a esta imagen, podemos ver lo siguiente. Tenemos acá una molécula de ADN. De esta molécula es importante destacar lo siguiente. Si ustedes se fijan, tiene una doble hebra helicoidal, formando una hélice. Y en cada una de estas hebras hay barras de colores. Esa barra o ese segmento va a codificar, en este caso, para un gen. Entonces, ese segmento es un gen, ese segmento es un gen y así.
Los genes están formados por partículas pequeñas que se llaman aminoácidos, ¿ya? Y esos genes van a codificar para proteínas. Recuerden que las proteínas nosotros las ingerimos en nuestra dieta, pero también hay proteínas que nuestro cuerpo puede producir y son necesarias para la formación de estructuras tan complejas o tan simples como el cabello, como la piel, los huesos, las células, los órganos, funciones hormonales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, la biología molecular va a permitir observar semejanzas a nivel molecular de los organismos, ver si es que dos organismos molecularmente a nivel de ADN, a nivel de proteínas, son o no son similares. Un ejemplo concreto de esto es que se ha llevado a cabo la comparación de secuencias proteínicas del citocromo C, presente en la mitocondria de los organismos eucariontes. Entonces, todos los organismos que tienen células eucariontes, que como ustedes recuerdan son células especializadas, que tienen un núcleo definido, que tienen compartimentos y que por lo general forman estructuras complejas, ya se ha comparado ese citocromo y de esa manera se ha permitido lograr establecer diferencias y similitudes entre diferentes tipos de organismos. Miremos esta tabla. Cuando observamos esta tabla, vemos lo siguiente. Si se fijan arriba dice organismo y número de aminoácidos diferentes al ser humano. Entonces, se compararon diferentes tipos de organismos con el ser humano. ¿Qué fue lo que se comparó? La presencia de citocromo C. Podemos ver aquí que el chimpancé y el ser humano no hay diferencias entre estos, entre el citocromo. Por lo tanto, nos indica que están bastante emparentados. Sin embargo, si nosotros bajamos y vemos la comparación que hubo entre el hongo y el ser humano, podemos ver que hay 41 diferencias, lo cual nos lleva obviamente a concluir que no están emparentados, que no son tan cercanos y por supuesto no hay presencia de antepasado común. Y miremos acá, vamos a recordar que cuando nosotros hablamos de árboles filogenéticos, mostramos que en este caso, desde donde parte ya nuestro árbol filogenético o nuestro, en este caso sería una sistemática, una cladística, corresponde a nuestro ancestro en común. Y también vamos a recordar que cada vez que hay una separación, que hay una nueva rama, significa una nueva especiación. En este caso podemos ver que todos los organismos que usted está viendo acá pertenecen al mismo ancestro común. Pero de ese ancestro común también hay variaciones, ¿cierto? Y podemos ver, tal como vimos en un video también que lo vimos en clase, que los hipopótamos tienen un ancestro en común bastante cercano con las ballenas. Vamos a recordar que también tenían estructuras que eran bastante llamativas, como por ejemplo la articulación de la rodilla, en este caso, y la presencia de testículos internos, ¿cierto? Que dijimos que estaban presentes en los hipopótamos y en las ballenas macho. Vamos a dejar la siguiente actividad para que ustedes la puedan revisar en su cuaderno. A partir de esta imagen que yo les estoy presentando acá, que es el ala de una mariposa, el ala de un murciélago, la aleta de un delfín, una extremidad de un perro y una extremidad superior de un ser humano, va a contestar las preguntas que siguen a continuación. Se las voy a leer. A. Las estructuras representadas corresponden a distintos organismos. ¿Qué tienen en común? B. ¿Qué funciones cumplen las estructuras representadas en cada uno de los organismos? C.
¿Se puede decir que la estructura del perro es homóloga a la de la mariposa? Si es que sí o si es que no, ¿por qué? D. De todos los animales, ¿cuáles tienen estructuras análogas? Justifica. E. Un científico mencionó que los huesos del ser humano y los del delfín son estructuras vestigiales. Argumenta por qué esta posición es errada y menciona 2 pruebas de ello. Alumnos, estas actividades están en su guía, la que entregamos antes de salir. Por favor, guíese de ahí y también aproveche y utilice su texto de biología. Recuerde que estamos en evidencia de la evolución. Sigamos con las actividades. Siguiente actividad. Observa las siguientes etapas del desarrollo de distintos animales y luego responde las preguntas. Si se fija, está la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Están los organismos pez, salamandra, tortuga, gallina, conejo y ser humano. Usted se va a fijar entre las comparaciones anatómicas de las especies en la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 3. En la etapa 2, si se fija, faltan especies. Esas especies usted las va a tener que colocar en relación a una pregunta que sigue adelante. Me debe colocar el número de la especie que usted considera que debe ir ahí. De la etapa 1, ¿qué diferencias se aprecian entre el pez, la tortuga y la gallina? B. Observa los embriones de tortuga y del ser humano en sus distintas etapas. ¿Se puede afirmar que tienen un ancestro común? ¿En qué te basas para fundamentar tu respuesta? C. A continuación, se muestran los embriones que faltan de la etapa 2. Asigna cada embrión al organismo correspondiente. Justifica y valida tu elección. Usted me coloca el número ahí. D. A partir de tus conocimientos, ¿el desarrollo embrionario constituye una evidencia evolutiva? Fundamenta. Recuerde, por favor, contestar estas actividades en su cuaderno, ya que van a ser evaluadas a lo que nos reintegremos a clases. Nos vemos en la siguiente clase. Clase 1, propiedades de la materia, química para primero medio. El objetivo de nuestra clase va a ser describir los cambios de la materia. Para facilitar el estudio de nuestra unidad, vamos a dividir en 4 temas. El tema 1, que es el que comenzamos a trabajar hoy, es características generales de las reacciones químicas. Luego, el tema 2 va a ser evidencia de las reacciones químicas. El tema 3 va a ser factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. Y el tema 4 va a ser las reacciones químicas y su impacto en los seres vivos y en los entornos. Miremos acá, por favor. Tenemos esta imagen en donde nos muestra los reactivos, los productos y además con flechas rojas nos indica qué es lo que sucedió con esos reactivos. Vamos a recordar los principios de la teoría atómica de Dalton, en donde él decía que para que ocurriera una reacción química, los reactivos iban a poder reordenar, mezclar o combinar sus átomos para poder generar nuevos productos. Pero también tenemos que acordarnos que, según este mismo postulado, no se pueden ni crear nuevos elementos ni se pueden destruir elementos. Recuerde, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, tenemos los reactivos que es ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Fíjese, cuando estos dos compuestos químicos se mezclan, hay un intercambio de átomos y los productos pasan a ser lo siguiente. Vamos a tener NaCl o sal común y vamos a tener una molécula de agua.
Si usted se fija, cuando vemos el cloruro de sodio, el cloro anteriormente estaba unido al hidrógeno, pero ahora tiene adherida una molécula de sodio. Y el oxígeno antes tenía adherido una molécula de sodio y una molécula de hidrógeno. Sin embargo, ahora el oxígeno tiene 2 moléculas de hidrógeno, convirtiéndolo en agua. Entonces, nuevamente recordar, para una reacción química, los elementos, los átomos que forman los reactivos se mezclan y se combinan para poder realizar un nuevo compuesto. Partimos entonces con nuestro primer tema, propiedades de la materia. La materia tiene masa, energía y ocupa un lugar en el espacio. Se puede caracterizar por sus propiedades. Las propiedades de la materia son características que pueden ser generales y específicas. Las propiedades generales son características comunes a toda clase de materia, como la masa, el volumen, el peso, la inercia, la impenetrabilidad y la porosidad. La masa es la materia que tienen los cuerpos y es aditiva, es decir, se puede sumar. Se mide con una balanza y la podemos nombrar como kilos, gramos, miligramos, libras, onzas. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. En laboratorio se mide con probeta, pipeta y micropipeta. La podemos medir en litros, mililitros, etc. El peso es el resultado de la fuerza de gravedad sobre un objeto. Se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, es decir, P va a ser igual a masa por gravedad. La inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de movimiento o de reposo mientras no exista una causa que la modifique. Se relaciona con la cantidad de materia que posee el cuerpo. A mayor materia quiere decir que va a tener mayor reposo o mayor movimiento, y a menor materia lo mismo. La impenetrabilidad es la resistencia que opone un cuerpo a que otro ocupe su lugar en el espacio al mismo tiempo. Y la porosidad es la medida de los espacios vacíos de un material. Miremos acá. La balanza es el instrumento que mide la masa, como por ejemplo la cantidad de tomates. En este caso, en este ejemplo, la piedra se mantiene en reposo, ya que la fuerza que se ejerce, en este caso por el hombre, no modifica su inercia. La probeta es un instrumento que mide el volumen de un líquido y el de un cuerpo irregular por la diferencia de volumen, como en el de la piedra. Si usted observa esta imagen, en la probeta que está a su lado izquierdo, hay un cierto nivel de agua. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el volumen de esa piedra o de ese objeto irregular, basta con incluir ese objeto en la probeta y la diferencia de volumen que haya va a corresponder al volumen del objeto. El paraguas es impenetrable a la lluvia, por lo que el agua no traspasa la tela. Ahí tenemos la otra propiedad. El dinamómetro permite medir el peso de un cuerpo como el de la imagen. Además, se puede establecer una equivalencia entre el peso y la masa de un cuerpo. La esponja tiene poros, los cuales están llenos de aire en este caso. Ahí repasamos las propiedades de la materia. También existen las propiedades específicas o intrínsecas. Estas se clasifican en física y en químicas. ¿Qué son las propiedades específicas? Son las características que tiene un objeto. Las propiedades físicas son aquellas que se determinan sin que los cuerpos varíen su naturaleza química.
y pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las propiedades cualitativas pueden ser percibidas por los órganos de los sentidos, como por ejemplo el olor, el sabor, el sonido y la textura. Y las propiedades cuantitativas se pueden medir y expresar por medio de cantidades, como por ejemplo el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad, la densidad, la dureza, elasticidad, la ductilidad, la maleabilidad, la tenacidad, la fragilidad, el índice de refracción. Pasamos a nuestro siguiente tema, que es cambios que experimenta la materia. La materia experimenta diversas transformaciones. Según el resultado de la transformación, se encuentran los cambios físicos y los cambios químicos. Un cambio físico es una transformación que mantiene la naturaleza de la materia. Esto significa que antes y después del cambio, la materia es la misma. Puede ser un proceso reversible, como por ejemplo los cambios del estado del agua. Ahí vemos una imagen en donde tenemos al principio un vaso de precipitado con hielo, un termómetro y un mechero encendido. Si nosotros mantenemos esta condición por un tiempo, luego vamos a ver que el agua va a cambiar de estado, ya no va a ser sólida, sino que pasa a ser líquida. Y además podemos observar que mientras el agua se encuentra hirviendo, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Un cambio químico es una transformación en la cual la naturaleza de la materia cambia, lo que implica que antes y después del cambio la materia es distinta. Puede ser un proceso irreversible, como sucede en las reacciones químicas, como por ejemplo la combustión de la madera, la oxidación de un metal. Miremos ahí, tenemos la madera, que su estado inicial es muy diferente al estado final, que puede ser carbón o incluso ceniza. Pasamos al siguiente tema, que es una reacción química. Una reacción química es un proceso que implica un cambio químico, donde las sustancias iniciales que participan se transforman en otras, dando origen a nuevas sustancias con propiedades físicas que pueden ser diferentes a la inicial, como olor, color, solubilidad, punto de fusión, entre otras. Durante una reacción química se rompen enlaces químicos en la o en las sustancias que reaccionan y se forman nuevos enlaces que dan origen a una o más sustancias nuevas. Es decir, los átomos se reordenan sin perder su cantidad e identidad. Las sustancias que experimentan el cambio se denominan reactantes y las sustancias que se forman se llaman productos. Ejemplos de reacciones químicas. Tenemos acá la formación del agua. El agua se forma a partir de hidrógeno molecular, H2, y el oxígeno molecular, O2. ¿Por qué molecular? Porque esa es la forma en que los encontramos principalmente en la atmósfera. Entonces, los reactantes son H2 más O2, hidrógeno molecular más oxígeno molecular, y da como resultado una molécula de agua, que sería en este caso H2O. Tenemos acá otro ejemplo de la formación del amoníaco, y esto sucede a partir de nitrógeno molecular. Los reactantes en este caso son nitrógeno molecular, N2, e hidrógeno molecular, H2. Cuando esas dos moléculas se suman, se forma un producto que es NH3 amoníaco. Otro ejemplo es la formación de cloruro de sodio. La sal de mesa o cloruro de sodio, NaCl, se forma a partir del ion sodio Na+. Recuerden que cuando tiene el signo más, significa que tiene menos electrones que protones.
Y el ion cloruro, Cl-, en este caso quiere decir que el cloro tiene más electrones que protones. Cuando nosotros sumamos esos dos iones, N más Cl-, se forma NaCl, que significa cloruro de sodio. Y finalmente, el último ejemplo que tenemos es la oxidación del hierro. Tenemos acá la oxidación de un ancla de hierro, se produce al reaccionar el hierro con el oxígeno molecular del aire. Entonces tenemos Fe, que significa hierro, más O2, oxígeno molecular, me da como producto acá la oxidación, que es óxido de hierro o óxido ferroso. Bien, para terminar nuestra clase, vamos a realizar la siguiente actividad. En la siguiente tabla se presentan algunas observaciones realizadas de dos experimentos. Miremos ahí. Tenemos el experimento 1 y tenemos el experimento 2. Y las observaciones son antes del experimento, durante el experimento y después del experimento. En el experimento 1 vemos que antes el fósforo está intacto. Durante, el fósforo inicia la combustión generando gases, luz y calor. Y después el fósforo acorta su tamaño y queda carbonizado. En el experimento 2, antes los cubos de hielo están intactos en el vaso. Durante, los hielos comienzan a derretirse a temperatura ambiente. Y después los hielos han desaparecido y se observa solo agua en el vaso. En su cuaderno tiene que responder la siguiente pregunta basado en la tabla que analizamos en la diapositiva anterior. A partir de la información presentada en la tabla, ¿qué cambios de los descritos involucran una modificación de las sustancias? Es decir, ¿qué sustancia ya no es igual a la del principio? Explique cuál cree usted que se modifica y por qué. Que estén bien, nos vemos la próxima clase.